El 5 de abril de 1909 se publicó una historia en un periódico. Era una historia común para la época que no llamó mucha atención inicialmente. Sin embargo, pronto causó tanto revuelo que puso en peligro todo lo que creíamos. Esta historia ha perdurado a lo largo del tiempo y, 115 años después, sigue siendo contada tanto por quienes creen en ella como por quienes no. Tal es la magnitud y la controversia de esta historia. ¿Qué tiene esta historia que atrajo la atención de tantas personas? ¿Quién fue su autor? ¿Y por qué todo lo relacionado con esta historia está envuelto en misterio? Esto es lo que estamos a punto de mostrarles. Para aquellos que tienen dificultades para ver, lo explicaré. Esta es la primera página del periódico Phoenix, Arizona Gazette, uno de los principales periódicos de Arizona en esa época. En él se publicó una historia titulada Exploraciones en el Gran Cañón. Se desvelan los secretos de una enorme cueva rica, Jordan Encantado. Descubrimientos sorprendentes apuntan a una antigua migración de personas desde el este. El periódico afirmaba que se había descubierto una ciudad secreta en el Gran Cañón y, lo que era aún más sorprendente, que había rastros de una civilización que provenía de un continente lejano. Esta noticia desafiaba las creencias establecidas sobre la migración y las civilizaciones antiguas, sugiriendo que todo lo que nos habían contado las instituciones gubernamentales y científicas era incorrecto. Si esta historia es cierta, Colón ciertamente no fue el primero en descubrir América, más aún, no descubrió nada en absoluto. Esta historia comienza con un explorador solitario llamado G.E. Kincaid. Viajaba por el río Colorado en un bote de madera en busca de minerales en el cañón. El cañón era rico en oro, plata y cobre, y él quería averiguar si podía encontrarlos allí. Kincaid había sido explorador y cazador toda su vida y había trabajado durante 30 años en el Instituto Smithsonian. Para quienes no lo saben, especialmente si no son de América, el Instituto Smithsonian es el complejo de museos más grande del mundo, que incluye 21 museos y el Zoológico Nacional, una especie de enorme biblioteca de todo lo que ha ocurrido en la Tierra, especialmente en los Estados Unidos. Existen desde 1846. Como ellos mismos dicen, estamos dando forma al futuro, preservando el legado, descubriendo nuevos conocimientos y compartiendo nuestros recursos con el mundo. Pero después de este video, ustedes decidirán si esto es verdad o no. Así que, el Instituto Smithsonian era la organización para la que trabajaba el señor Kincaid, explorando diversos objetos en su nombre. Aproximadamente a 40 millas río arriba del Tovar Crystal Canyon, Kincaid notó manchas en las formaciones sedimentarias a unos 2000 pies de altura. Esto llamó su atención y decidió investigar. No encontró ningún sendero, pero después de una breve caminata, se topó con algo muy interesante. Bajo la vegetación del desierto, vio escalones tallados en la arenisca que conducían a una cueva que claramente había sido hecha por el hombre, lo que inmediatamente despertó su interés. Kincaid encendió su linterna y comenzó a explorar la cueva. Quedó asombrado por lo que vio. Dentro de la cueva había inscripciones, pero no estaban en inglés ni en algún idioma nativo americano. Eran jeroglíficos del antiguo Egipto. ¿Cómo era eso posible? Egipto estaba a miles de millas del cañón. Pero, afortunadamente, él registró todo lo que vio. El pasillo principal de la cueva tenía aproximadamente 12 pies de ancho, estrechándose a 9 pies hacia el final. A 57 pies de la entrada, los primeros corredores laterales se ramificaban a la izquierda y a la derecha, a lo largo de los cuales había habitaciones del tamaño de salas de estar modernas. Algunas medían 30 por 40 pies, con puertas ovaladas y conductos de ventilación circulares en las paredes.
Las paredes tenían un grosor de aproximadamente 3 pies y 6 pulgadas. Los pasillos estaban perfectamente tallados, como si un ingeniero los hubiera diseñado. Los techos de muchas habitaciones se unían en el centro. Los corredores laterales, cerca de la entrada, se curvaban en ángulos agudos desde el salón principal, pero más adelante se volvían perpendiculares. Después de un tiempo, Kincaid se dio cuenta de que no estaba solo en una cueva, sino en un enorme complejo artificial tallado en la roca. Creía que hasta 50.000 personas podrían haber vivido allí. En algunas habitaciones había graneros con estantes de cerámica pintada, y algunas vasijas todavía contenían semillas. Encontró áreas de cocina y un gran comedor. La gente realmente había vivido allí. En otra gran sala, descubrió un área de trabajo de metales, algo inusual para esa época. Kincaid encontró herramientas hechas de cobre. Estas personas conocían el arte perdido de templar el metal, una técnica que los químicos han buscado durante siglos sin éxito. Durante varias horas, Kincaid exploró este complejo subterráneo. Todavía no entendía cuándo, cómo o por qué se construyó, ni quiénes eran sus creadores. Luego descubrió una cripta que se encontraba en otra gran sala. Dentro había docenas de momias colocadas en estantes en filas, lo que recordaba a la práctica de los egipcios. En ese momento se dio cuenta de que necesitaría ayuda para explorar completamente esta ciudad subterránea. Al final de la expedición, el equipo de G.E. Kincaid y el profesor Jordan descubrieron cientos de habitaciones, cuarteles, graneros, santuarios, talleres de metalurgia y numerosas viviendas. Se encontraron miles de artefactos, incluidas urnas de arcilla, utensilios de cocina, pequeñas piedras amarillas llamadas ojos de gato y grandes tablillas de piedra con jeroglíficos. A pesar de la abundancia de descubrimientos y registros escritos, Kincaid y Jordan no pudieron determinar quién construyó la ciudadela en el Gran Cañón. Algunas estatuas recordaban a las tibetanas, pero con diferencias, y las inscripciones parecían egipcias, pero también eran inusuales. Aunque había expertos entre los investigadores, ninguno de ellos pudo leer las inscripciones o identificar las estatuas. Sin embargo, todos coincidieron en dos cosas. Primero, las personas que construyeron la ciudadela eran mucho más avanzadas que las tribus locales que vivían en la zona. Esta civilización perdida trabajaba con bronce muchos años antes del inicio de la Edad del Bronce y comprendían la división del trabajo y la agricultura cuando otras sociedades aún se dedicaban a la caza y la recolección. Estos descubrimientos contradecían todo lo que arqueólogos y antropólogos habían aprendido en la escuela, ya que no se suponía que existiera tal civilización. En segundo lugar, todos los expertos coincidieron en que la civilización que construyó la ciudadela no se originó en el lugar, sino que vino desde el otro lado del mundo. Esto contradecía la teoría del aislacionismo apoyada por el Instituto Smithsonian, que creía que la mayoría de las civilizaciones rara vez interactuaban entre sí, especialmente si estaban separadas por grandes masas de agua. Se pensaba que las civilizaciones avanzadas y densamente pobladas de los valles de Ohio y Mississippi eran una rareza y no tenían contacto con culturas como los aztecas, toltecas o mayas. Sin embargo, las conclusiones de Kincaid y el profesor Jordan cuestionaban la competencia del Instituto Smithsonian. Kincaid y el profesor Jordan enviaron cajas con artefactos, así como libros con notas y dibujos de vuelta al Instituto Smithsonian, junto con la teoría de que una civilización antigua había existido en el Gran Cañón mucho antes de que los nativos americanos llegaran a América del Norte. Estas personas
eran altamente educadas, habilidosas y tecnológicamente avanzadas, probablemente provenientes de Egipto o Asia. Kincaid solicitó más herramientas y un grupo más grande de personas para continuar investigando la ciudadela y buscar rastros de esta civilización perdida, pero su solicitud fue inesperadamente rechazada y no se volvió a saber nada de Kincaid ni del profesor Jordan. Hoy en día, cualquier mención de la civilización perdida del Gran Cañón es motivo de burla, y el Instituto Smithsonian niega categóricamente su existencia. En 2009, la Sociedad Histórica del Gran Cañón investigó esta historia, incluyendo el artículo en el periódico Phoenix Arizona Gazette, y concluyó que solo fue una mala broma de April Fools. El autor del artículo es desconocido y no hubo seguimiento de esta historia, lo cual es extraño. Además, el protagonista de esta historia, J. Kincaid, nunca existió. No hay rastro de tal persona. Sin embargo, el Instituto Smithsonian cometió un error, ya que existe una fotografía del profesor Jordan, quien fue un conocido miembro del instituto durante 30 años. ¿Cómo se explica que Jordan acompañara la expedición de Kincaid? Jordan colaboró estrechamente con el Instituto Smithsonian desde la década de 1880 hasta 1910, realizando expediciones ictiológicas en el río Colorado y en el Gran Cañón. Sin embargo, Jordan era un defensor de la eugenesia, una teoría falsa e inmoral sobre la mejora racial y la planificación reproductiva. En su trabajo de 1899, El estudio de la decadencia racial a través de la supervivencia de los no aptos, expresaba sus puntos de vista xenófobos sobre la degeneración racial y abogaba por la preservación de la unidad racial. Después de las críticas a sus ideas, el Instituto Smithsonian fue cortando gradualmente todos los lazos con él. Con los años, se siguieron encontrando artefactos en el Gran Cañón que respaldaban las afirmaciones de Kincaid. Sin embargo, a pesar de las numerosas cuevas en el Gran Cañón, el acceso público a ellas está restringido y solo 2 están abiertas al público. ¿Por qué las demás permanecen cerradas? Si haces esta pregunta al Instituto Smithsonian, te responderán que es para proteger los artefactos y garantizar la seguridad. Sin embargo, algunos investigadores que intentaron